Hola a todos, en este video vamos a estar resolviendo el ejercicio 14 de la práctica 3 de la materia Análisis para los CBC de Exactas e Ingeniería. En este problema vamos a introducir algo que se llama el criterio del sándwich, ¿sí? Así como suena, que va a ser una herramienta más que vamos a incorporar para poder resolver los límites de algunas sucesiones, ¿sí? Bien, entonces, bueno, antes de meternos de lleno con el ejercicio 14, les presento el criterio del sándwich, que lo vamos a usar en este problema y va a ser clave, de hecho, para poder calcular estos límites. El criterio del sándwich básicamente nos dice que si nosotros tenemos tres sucesiones, ¿sí? Un A sub n, B sub n y C sub n, y se cumple esta desigualdad, ¿sí? O sea que B sub n es menor o igual que A sub n, menor o igual que C sub n. Y si nosotros aparte conocemos los límites cuando n tiende a infinito de b sub n y de c sub n, y son los dos iguales, o sea, por ejemplo, los dos valen L, que L es un número cualquiera, ¿sí? Bien, entonces este a sub n que me quedó acá ensanguchado entre los dos, ¿sí? Porque es mayor que b sub n, pero menor que c sub n, ¿sí? Como estos dos, el límite cuando n tiende a infinito es el mismo, entonces el de a sub n, que es el que me quedó ensanguchado en el medio, entonces este también va a ser L, o sea, me va a dar lo mismo que los otros dos. Esto se puede generalizar a lo que se llama sándwich en el infinito, así con ese nombre, que lo que nos dice es que si tenemos una sucesión a sub n que es mayor a otra b sub n, y nosotros calculamos el límite de esa b sub n y nos da más infinito, entonces el de a sub n, que es más grande que b sub n, también es más infinito, ¿sí? Este también nos va a aparecer acá en este ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto va a ser clave para resolver estos problemas. De hecho, ya ven que la forma en las cuales nos presentan a estas sucesiones es nada que ver, ¿no? A los anteriores ejercicios. De hecho, ni siquiera me ponen quién es A sub n. Me la ponen así simplemente, ¿sí? Y a partir de la información que me den estas desigualdades, es que vamos, utilizando este criterio de sándwich, que vamos a poder calcular el límite de A sub n. Entonces, vamos a arrancar primero con el A. En el A tenemos, vamos a anotarlo por acá, bien. En el A nos dicen que tenemos 2 menos 3 sobre 2 a la n es menor que 5 menos 2, ¿sí? A sub n, menor que 1 más raíz enésima de n, ¿sí? Bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es despejar este a sub n, o sea, dejar el a sub n solito ensanguchado entre otras dos sucesiones. Entonces lo que vamos a hacer es, pasamos el 5, ¿sí? Restando para los dos lados, y después pasamos el menos 2, lo pasamos dividiendo, con el cuidado de recordar que como acá estoy pasando dividiendo un número negativo, tengo que cambiar el signo de la desigualdad, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos va a quedar algo así como, bueno, 2, acá me queda para 2, tenemos 2 menos 3 sobre 2 a la n, ¿sí? Menos 5 sobre el menos 2 que pasó, y acá, ojo, cambio el signo de la desigualdad, ¿sí? El a sub n acá, cambio también acá, y me queda 1 más, bueno, raíz enésima de n, acá me queda menos 5, sobre el menos 2, ¿sí? Bien, entonces ahora, fíjense que obviamente empezamos a rezar para que cuando nosotros calculemos el límite cuando n tiende a infinito de esto y de esto, me dé lo mismo, ¿sí? Porque si eso llegara a pasar, entonces ya sé que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n me va a dar justamente eso mismo, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, calculemos el de acá. Sí, cuando nosotros hacemos el límite cuando n tiende a infinito de esto, bueno, rápidamente ustedes ya a esta altura se tienen que dar cuenta que esto de acá tiende a 0, ¿sí? Por lo tanto, me queda entonces que el numerador, ¿sí? El numerador va a tender a menos 3, el denominador obviamente es menos 2, por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de esto de acá me da 3 medios, ¿sí? Bueno, y si hacemos lo mismo
acá con esto, recordando, ¿sí?, lo que también venimos viendo y practicando ya en otros ejercicios, de que cuando tenemos raíz enésima, ¿sí?, de un polinomio de grado finito, como en este caso, que es la n solita, ¿sí?, es un polinomio de grado 1, bueno, cuando n tiende a infinito, esto tiende a 1, ¿sí? Uy, se me fue, ahí está. Esto tiende a 1, entonces, bueno, vemos que nuevamente acá también el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión de acá también me da 3 medios. Entonces, nosotros sabiendo esto, ahí sí enunciamos y decimos, bueno, entonces, por el criterio de sándwich, necesariamente, y esta es la respuesta, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n tiene que ser 3 medios. Y lo justificamos por el criterio del sándwich, ¿sí? Bien, vamos ahora entonces con el B, ¿sí? Vamos a resolver ahora este de aquí, ¿sí? El B, acá vamos a ver este temita, lo que yo les contaba hace un rato, lo del sándwich en el infinito. Bueno, acá en el B, lo que tenemos es, me dicen que 1 sobre a sub n es mayor que 1 más 1 sobre n, ¿sí?, elevado a n cuadrado. Bien. Bueno, acá miren con detenimiento esto, ¿sí? Fíjense que cuando n tiende a infinito, ¿sí?, acá tenemos una indeterminación de tipo 1 sobre infinito, y casi que ni la tenemos que reescribir, ¿no? O sea, esto, si tenemos acá 1 sobre a sub n mayor, miren, fíjense, voy a hacer solamente este detalle, tener acá, ay, esperen, acá sin querer borré el cuadrado, ahí está. Tener acá n cuadrado es lo mismo que tener acá elevado a la n y después nuevamente elevado a la n, ¿sí? Y esto de acá, ustedes se acuerdan, por todo lo que vimos en el ejercicio 11, que esto de acá, cuando n tiende a infinito, esto tiende a e, ¿sí? Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito, ahí está. El límite cuando n tiende a infinito de todo esto de acá va a ser e elevado a algo que tiende a infinito. O sea, eso me va a dar más infinito, ¿sí? O sea, el límite cuando n tiende a infinito de todo esto amarillo, ¿sí?, va a ser más infinito, ¿sí? Porque me queda e elevado a la n, entonces cuando n tiende a infinito, bueno, esto se va a más infinito. Bien, entonces nosotros acá tenemos que 1 sobre a sub n es mayor que esto. Por lo tanto, ¿sí?, por lo que vimos del sándwich en el infinito, necesariamente el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre a sub n va a tener que ser más infinito. Y para que esto ocurra, acuérdense de todos los ejercicios que venimos viendo, porque acá esto es siempre acumulando conocimientos, ¿sí? O sea, no es que uso las cosas en ese ejercicio y después no las vuelvo a aplicar. Miren esto por un segundo. ¿Todos ven claro que necesariamente entonces a sub n se tiene que ir a 0 para que esto me dé más infinito? O sea, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n necesariamente tiene que ser 0, porque eso es lo que va a hacer que entonces este límite se me vaya a más infinito, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente esta de aquí, ¿sí?, es la respuesta. Fíjense que acá, como me quedaba tan servido esto, lo del límite, esta indeterminación, ¿sí?, de 1 al infinito, para ya ver lo de y eso, bueno, acá obviamente no me convenía empezar a meterme en despejar a sub n, directamente, total, la dejaba así, tipo 1 sobre a sub n, y lo pudimos resolver, de hecho, súper directo, ¿sí? Bien, bueno, vamos a hacer ahora el C, ¿sí? Que el C lo quiero hacer con ustedes, no tanto porque sea difícil en el sentido conceptual, o sea, van a ver que vamos a hacer exactamente lo mismo que venimos haciendo, o sea, no es que va a aparecer ningún concepto nuevo o ningún tip práctico que yo les diga, no chicos, acá presten atención cuando ocurra esto porque y aparezca algo nuevo, no, pero es bastante cuentoso, ¿sí? Y uno la podría pifiar ahí, entonces por eso
es que opté finalmente por, nada, resolverlo acá con ustedes porque pienso que por ahí a alguien le puede llegar a servir. Bueno, entonces vamos a resolver el C. Vamos a una hojita nueva, el C. Bueno, en el C tenemos que, a ver, esto es que teníamos 0, ¿no? A ver, esperen, ¿eh? Sí, 0, 0. Pensé que capaz lo había copiado mal, porque me había copiado el enunciado acá antes. Entonces tenemos 0 menor que 3 a sub n más 2. Y esto es menor que 2 a la n factorial sobre n a la 2n más 1, ¿sí? Bien, entonces, igual que como hicimos en el punto A, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de despejar ese a sub n y dejarlo solito, ¿sí? Bien, entonces pasamos el 2 restando a ambos lados, después pasamos el 3 dividiendo, entonces me va a quedar acá un menos 2 tercios, ¿sí? Menor que a sub n, y esto menor que 2 a la n factorial sobre 2 a la n más, n a la 2, n más 1, ¿sí? Menos 2 y todo esto sobre 3, ¿sí? O sea que esto es lo mismo que tener acá un 3 multiplicando y acá, ¿sí? El menos 2 tercios, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, todos ven que acá, obviamente que cuando tome el límite de esto, cuando n tiende a infinito, me va a dar siempre menos 2 tercios, ¿no? Porque es una constante. Entonces uno dice, bueno, qué copado estaría, ¿no? Que esto de acá tienda a 0, porque si esto tendiera a 0, cuando n tiende a infinito, entonces este límite entero, ¿sí? Me daría menos 2 tercios, que es lo mismo, y entonces podría aplicar el criterio del sándwich y rápidamente tendría el límite, cuando n tiende a infinito, de mi a sub n, ¿sí? Bueno, van a ver que esto no va a ser algo así como que uno dice tan rápidamente, ¿sí? Van a aparecer bastantes cosas ahí en el medio, en el camino, pero bueno, nuestro objetivo va a ser calcular este pedacito de acá, ¿sí? Calculemos el límite, cuando n tiende a infinito, de 2 a la n factorial sobre, n a la 2, n más 1 por 3, ¿sí? Bien, bueno, perfecto. Entonces acá veamos que ya me aparecen acá este factorial. Veo que no tengo ni sumas ni restas, tengo todo multiplicando, así que probablemente si yo acá aplico D'Alembert se me van a empezar a cancelar cosas y probablemente pueda llegar a buen puerto, ¿sí? Entonces decimos, bueno, este límite me parece que me conviene encararlo por D'Alembert, entonces decimos, bueno, aplico D'Alembert. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, donde estamos definiendo a esto de acá como a sub n, ¿sí? Bien. Bueno, entonces acá es cuando empieza el choclo de cuentas, ¿sí? Escribamos esto. Tenemos, por un lado, 2 que me queda a la n más 1, ¿sí? Por n más 1 factorial, ¿sí? Sobre n más 1 elevado a la 2 por n más 1 más 1, ojo ahí, ojo con el paréntesis, ¿sí? Por 3, ¿sí? Y ahora, bueno, la copiamos igual como nos queda, n a la 2, n más 1 por 3 sobre 2n por n factorial, ¿sí? Bien, entonces ahora empezamos a reescribir, a ver si esto se nos empieza a cancelar. Tenemos 2n por 2, ¿sí? Usando propiedades de potencia, que esto lo venimos usando siempre. Usando, ¿sí? La definición de factorial, esto lo podemos reescribir como n más 1 por n factorial. Y acá créanme que esto nos va a convenir dejarlo así, a la 2n más 1, no me va a convenir empezar a dividirlo. Igualmente sería natural que por ahí ustedes lo empiecen a dividir. Después por ahí cuando avanzan se dan cuenta que no les conviene y lo van a volver a juntar. Pero nada, si quieren, o sea, lo podrían haber desarmado acá pero después se van a dar cuenta que no les conviene y van a volver para atrás. Por eso yo directamente lo dejé así por ahora. Bueno, y todo esto sobre, bien, y ojo acá, ¿sí? Acá tenemos el n más 1, ¿sí? Acá tenemos el n más 1, y acá cuando separo me queda 2 por n más 1, ojo con el paréntesis, por
n más 1, que sería elevado a la 1, ¿sí? Por este unito que está sumando acá. Entonces me queda n más 1, ¿sí? Bueno, por 3 por 2n por n factorial, ¿sí? Bien, vamos a empezar a tachar cosas, ¿sí? Porque ya hay cosas que se pueden ir, por ejemplo, el 2 a la n, el 3, el n factorial, acá hay un n más 1 y este n más 1, y está bien, nada más, bien. Pero ahora terminemos de reescribir esta cosa, ¿sí? Fíjense que acá si yo ahora distribuyo el 2, por eso les decía, ojo con el paréntesis, porque era muy probable que uno esto lo escribiera así directamente, 2n más 1, envalentonado, porque aparecía el 2n más 1 en todos lados, por eso es importante respetar ese paréntesis. Esto de acá, fíjense que nosotros ahora podemos escribirlo como n más 1 por 2 a la n más 2, ¿sí? Y esto es lo mismo que en vez del más 2 podría escribir más 1, ¿sí? O sea que esto me podría quedar escrito como n más 1 a la 2n más 1 por n más 1 a la 1, ¿sí? Por este 1 de acá. Bueno, obviamente acá lo saco, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora lo escribimos de esa manera, fíjense que acá me queda 2 por el n a la 2n más 1 sobre n más 1 a la 2 n más 1. Esperen un segundo porque... No, ahí está. Bien, entonces acá, bueno, tenemos n más 1, ¿sí? Entonces, fíjense que como estos dos están elevados, ¿sí? Al mismo exponente, vamos a poder escribir esto como 2 sobre n más 1, ¿sí? Por n sobre n más 1, ¿sí? Elevado a la 2n más 1. ¿Bien? Entonces, bueno, ahora fíjense que todavía estamos usando D'Alembert, ¿sí? O sea, todavía ni siquiera estoy en el límite original, ¿eh? O sea, estamos aplicando D'Alembert para ver si efectivamente este de acá, con suerte, nos da 0, ¿sí? Bien. Pero bueno, ¿qué problema tenemos acá? ¿Sí? Nosotros estamos calculando el límite cuando n tiende a infinito de este a sub n más 1 sobre a sub n y llegamos a este punto, ¿sí? Llegamos a este punto en el cual si yo hago tender ahora a n infinito, fíjense que esto de acá se va a 1, ¿sí? Y lo de acá se va a infinito, con lo cual nos apareció nuestra querida indeterminación, 1 elevado a infinito, que, bueno chicos, acá nada, no nos queda otra que hacer lo mismo que venimos haciendo siempre para salvar esta indeterminación, ¿sí? Lo mismo que hicimos en el ejercicio 11, todo bien mecánico para salvar esto, ¿sí? Porque lo que vemos es que ya esto de aquí, ¿sí? Esto de acá cuando n tiende a infinito, esto de acá tiende a 0, pero esto no lo podemos dejar ahí suelto sin salvar. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es como venimos haciendo en el ejercicio 11, ¿sí? Primero le vamos a sumar el 1, ¿sí? O sea, porque lo que vemos, o sea, hacemos el 1 más n sobre n más 1 menos 1, ¿sí? El exponente lo dejamos igual. Yo ahora voy rápido porque se supone que esto ya fueron ustedes practicando ejercicios y de hecho si les quedaron dudas pueden ver mi video del ejercicio 11 que ahí los resuelvo todos muy lentamente, ¿sí? Bien, después ahora acá hacemos esta cuenta, entonces me queda 1 más y acá sacando denominador común el n más 1, ¿sí? Acá les va a quedar un menos 1, ¿sí? Acuérdense de este signo, dejárselo metido acá, ¿sí? Respeten este más, ¿sí? O sea, no pongan directamente acá menos, porque si no, ya todo nuestro mecanismo ya no va a funcionar. O sea, dejen el menos metido acá. Entonces, ahora me fabrico en mi exponente, vamos a correr esto un poquito acá más para abajo, me fabrico el exponente como yo lo necesito, que es teniendo el n más 1 dividido menos 1, ¿sí? Porque el menos 1, acuérdense que se lo dejé ahí, y bueno, repetimos lo mismo, el menos 1, ¿sí? Por n más 1, y acá el 2n menos 1, no, 2n más 1, ojo acá me he confundido,
2n más 1 igual que como lo teníamos, o sea, antes, era el original, ¿sí? Entonces de acá yo ya sé que todo esto, ¿sí? Todo esto de acá, cuando n tiende a infinito, esto tiende a e. Así que me queda ver a dónde, ¿sí? A dónde tiende esto, ¿sí? Que esto, ustedes a esta altura ya deberían estar un poco duchos con este tema, y esto ver que esto tiende a menos 2, ¿sí? Por lo tanto, todo esto de acá, ¿sí? Esto de acá tiende a e, ¿sí? A e elevado a la menos 2, ¿sí? Que es un número multiplicado por algo que tiende a 0. Entonces, cuando n tiende a infinito, esto se va a 0, ¿sí? Ojo, yo acá estaba aplicando D'Alembert. Entonces, el límite este me dio 0. Entonces, recordamos que cuando ese límite me daba 0, eso quería decir que el límite de la sub n original también me daba 0, ¿sí? Por lo tanto, este límite me da 0, ¿sí? Y como este límite me da 0, esto está buenísimo, porque quiere decir entonces que el límite cuando n tiende a infinito de mi a sub n también va a ser menos 2/3, ¿sí? Usando el criterio del sándwich, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, espero yo también no haberme confundido en ninguna cuenta, ¿eh? De hecho, en un momento frené el video, no sé si se va a ver ahora cuando lo edite, porque también como para rechequear que no me estaba perdiendo en alguna cuenta, porque con tantos, o sea, era un poco cuentoso, ¿sí? Es fácil perderse. Bien, vamos entonces a hacer el último, ¿sí? Que es el D, que este lo tenemos por aquí, ¿sí? Vamos a hacer el D para hacer uno más. Este es de sándwich en el infinito, ahora lo vamos a ver. Entonces, en el D, nos dicen que 2 a sub n más 6, ¿sí? Más 1 es mayor a 1 sobre raíz enésima de n más 1 y esto menos 1. ¿Sí? No se asusten que este es más corto, nada que ver con el que hicimos recién. Vamos entonces a despejar este a sub n de acá, ¿sí? Entonces esto me queda que a sub n es mayor que esto de acá, que es 1 sobre raíz enésima, ¿sí? De n más 1 menos 1, ¿sí? Menos 6 sobre 2, ¿sí? Porque pasé restando de 6 y dividiendo el 2, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hacemos tender n a infinito? Bueno, raíz enésima de n más 1, ¿sí? Estoy haciendo raíz enésima de un polinomio de grado finito, entonces esto tiende a 1. Entonces el denominador tenemos algo que tiende a 1 menos 1, el denominador tiende a 0, ¿sí? Y siempre que tenemos un número dividido algo que tiende a 0, ¿sí? Todo esto de acá va a tender a infinito, ¿sí? Y si infinito le resto 6 y lo divido por 2, eso va a seguir siendo infinito, ¿sí? Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? De esta de acá, o sea, el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión de acá, ¿sí? Me da más infinito. Bien. Entonces, por el criterio del sándwich que vimos del sándwich de n infinito, como a sub n es más grande, es mayor, ¿sí? que esta de acá, y el límite cuando n tiende a infinito de esta es más infinito, entonces necesariamente, ustedes dicen por el criterio del sándwich, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n no es otra cosa que más infinito, ¿sí? Bueno, perfecto. Con esto entonces terminamos este ejercicio. Vamos a seguir en el próximo video resolviendo más ejercicios de la práctica, así que si les están sirviendo, los espero.